Este es un video tutorial de teoría física nuclear. Comenzamos hablando de la física nuclear. Es la parte de la física que se encarga del estudio de los núcleos atómicos. Es una disciplina relativamente reciente y constituye una de las ramas de la física moderna. De hecho, lo vemos en el bloque de física moderna. Antes de comenzar, vamos a recordar algo muy importante, y es que en una reacción química no hay transformación de los elementos, son los mismos átomos que se reordenan. Sin embargo, en una reacción nuclear sí que se produce un cambio en los elementos químicos, ya que se transforman los núcleos, el número de protones y de neutrones cambia y por tanto cambia el elemento. Entonces vamos a comenzar con el estudio del núcleo. Vamos a hacer un repaso a los modelos atómicos de Dalton, a Thomson, Rutherford y Bohr. Ya sabéis que Rutherford, el aporte del modelo atómico de Rutherford fue el modelo planetario, donde ya el átomo no era una esfera maciza, sino que hay un núcleo, espacio vacío y una corteza. Bohr introdujo la cuantización de la energía, la cuantización en las órbitas, logrando explicar los espectros atómicos. Y actualmente el modelo orbital habla de probabilidad. En una región del espacio determinado, estudiando el electrón como una función de onda, mediante la ecuación de onda de Schrödinger. Bien, vamos ahora a fijarnos en el núcleo. El núcleo ya sabéis que está compuesto por protones y por neutrones, y la corteza está compuesta por electrones. Bien, los electrones son partículas elementales. Sin embargo, los protones y los neutrones no son partículas elementales. ¿Qué significa esto? Significa que están compuestas por otras partículas más pequeñas llamadas quarks. Cuando nosotros representamos un átomo, tenemos el número másico y el número atómico. El número atómico Z es el número de protones y es lo que define el átomo. Si cambia el número de protones, cambia el átomo. Tenemos el átomo de helio con un número atómico de 2, el átomo de litio con un número atómico de 3. Como cambia en un protón, cambia el átomo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el número másico A, que es el número de protones más el número de neutrones, que nos da la masa del núcleo. Esto ya lo sabemos de siempre. Los isótopos son elementos químicos que tienen el mismo número de protones, es decir, es el mismo elemento, pero distinto número de neutrones. A partir de ahora vamos a llamar nucleones a los protones y los neutrones que se mantienen unidos en el núcleo debido a que existe una fuerza nuclear fuerte, que es de corto alcance y alta intensidad. Bien, los isótopos, hay isótopos que son estables y hay isótopos que son inestables, y los isótopos inestables tienden a desintegrarse, que es lo que vamos a estudiar a partir de ahora. Por ejemplo, el carbono 13 es un isótopo del carbono estable y el carbono 14 es un isótopo inestable que se desintegra de manera natural. Bien, se ha comprobado que la masa de un núcleo es inferior a la masa que suman los protones y los neutrones por separado. Esto se ha comprobado por métodos espectroscópicos. Entonces, a esto se le llama defecto de masa. Esto significa que la masa en una reacción nuclear, donde hay un cambio de materia, no simplemente una reorganización de átomos como en una reacción química, se convierte la masa en energía según la ecuación de Einstein. A este proceso de constitución de nueva materia se le lleva asociada una energía que se denomina energía de enlace del núcleo o del núclido. Se puede llamar de las dos formas.
Esta energía de enlace es el sumatorio de los nucleones menos la masa del núcleo por completo. Esto es lo que se llama defecto de masa. Podemos escribirlo así también, que la energía de enlace por cada nucleón es igual al incremento de energía del núcleo entre el número másico. Esto significa, este defecto de masa significa que la masa de los nucleones por separado, cuando hablo de nucleones, hablo de protones y hablo de neutrones, es mayor que la masa del núcleo. Entonces, hay una interconversión de masa a energía según la ecuación de Einstein. Dice que la energía es incremento de masa, donde este es el defecto de masa, por c cuadrado. ¿Qué es incremento de m? Incremento de m es la masa del protón por el número de protones que haya, más la masa del neutrón por el número de neutrones que haya, menos la masa del núcleo, que la masa del núcleo es el número másico. Si se estudian y representamos la energía de enlace por nucleón entre el número de nucleones que hay en el núcleo, es decir, entre A, el número de nucleones que hay en el núcleo, vemos que la gráfica tiene este aspecto. ¿Qué significa? Que por encima del hierro, más o menos, ¿vale? Aquí se pierde la estabilidad, podemos obtener energía rompiendo o fisionando átomos, ¿vale? Mediante reactores de fisión, por ejemplo, en un reactor nuclear. Y por debajo se obtiene energía por fusión, uniendo núcleos. O sea, a partir de aquí, fisión, y por aquí, fusión. Átomos más ligeros son más proclives a fusionarse y átomos más pesados son más proclives a romperse, a fisionarse. Bien, vamos a comenzar ahora con el estudio de la radiactividad. Una buena parte de los núcleos son inestables en el tiempo, isótopos inestables. Y tienden a estabilizarse descomponiéndose, desintegrándose, y al hacerlo emiten una gran cantidad de radiación o energía. A este proceso se le llama radiactividad, que puede ser natural o puede ser artificial. Vamos a centrarnos en el estudio de la radiactividad natural. Es el proceso mediante el cual núcleos atómicos de ciertas sustancias emiten radiación de manera espontánea y se transforman en otros núcleos de elementos diferentes. Tenemos tres tipos de radiación. La radiación alfa, que es una radiación positiva, y una partícula alfa está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. En realidad son núcleos de helio. La radiación beta es negativa y es un electrón. Y la radiación gamma es radiación electromagnética. ¿De acuerdo? Según vamos bajando, va aumentando el poder de penetración. Esta radiación, la radiación alfa, es una radiación ionizante pero con muy poco poder de penetración. Se puede parar simplemente con un papel o la piel humana. Sin embargo, la radiación beta tiene mayor poder de penetración, aunque una lámina delgada de un metal la para. Y la radiación gamma, que es radiación electromagnética, no se desvía al atravesar un campo eléctrico, tiene un gran poder de penetración y solamente la detienen gruesas capas de hormigón. Para estudiar los tipos de radiaciones nos vamos a basar en las leyes de desplazamiento radiactivo o las leyes de Sadi-Fajans. En la primera ley, la ley de la desintegración para partículas alfa, lo que me están diciendo es que cuando tengo un núcleo, un átomo con número másico A y número atómico Z y se desintegra emitiendo una partícula alfa, lo que yo obtengo es un núcleo que pesa
4 nucleones menos y cambia su número atómico en 2. Es porque obtengo aquí un núcleo de helio, un átomo de helio. ¿De acuerdo? Es decir, da lugar a otro átomo que está 2 lugares a la izquierda en la tabla periódica. En la segunda ley, que es la ley de desintegración beta, cuando un núcleo emite una partícula beta, que es un electrón, se transforma en otro núcleo que tiene un protón más y un neutrón menos que el original. Se transforma en un elemento atómico que tiene Z más 1, pero que pesa lo mismo. Y luego, la tercera ley, la ley de desintegración gamma, tenemos un núcleo que está excitado, emite radiación gamma y pesa exactamente lo mismo y emite radiación electromagnética. Vamos a pararnos un poco aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo es posible que se emita un electrón desde el núcleo? ¿De acuerdo? Esto no es posible. De todas formas, en 1930, Pauli postuló la existencia de una nueva partícula neutra y masa despreciable, que es el neutrino. Un neutrino, la desintegración beta supone la conversión de un neutrón en un protón y se libera un antineutrino, pero esto no es exactamente así. Es lo que viene en los manuales, pero no es exactamente así. Los procesos que ocurren en el núcleo no hay que mirarlos como reacciones químicas. Todas las partículas pueden sufrir desintegraciones y aparecen nuevas partículas a la derecha o a la izquierda, pero sí que en los procesos de desintegración hay varias reglas. Estas son las reglas. Todas las reacciones en física de partículas son posibles, mientras no se demuestre lo contrario, es decir, teóricamente todo vale. La siguiente regla sería que se debe conservar la relación de interconversión masa y energía. El defecto de masa se transforma en energía. Y luego se debe conservar el número cuántico, pero no estamos hablando del número cuántico principal, azimutal, que estudiábamos en química, N, L, M o S. No, estamos hablando de números cuánticos bariónicos o números cuánticos leptónicos. Lo que quiere decir esto es que en una reacción nuclear, la que sea, cuando hay una desintegración alfa o beta, lo que yo obtenga aquí voy a obtener nuevas partículas que se van a emitir, antineutrinos, electrones, protones, núcleos de helio. Sí que se tiene que conservar que no puede cambiar la suma de los números másicos y de los números atómicos. Es decir, que yo aquí si tengo aquí 4 y aquí tengo 3, cuando yo sume los números atómicos, los números másicos, me va a tener que pesar 4 y cuando sume los números atómicos me van a tener que pesar 3. O sea, debe haber esta conservación. Y esto es muy importante para los problemas, para los ejercicios. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de desintegración beta. Por ejemplo, un neutrón se desintegra y da un protón más un electrón más un antineutrino. Se conserva el número cuántico, que es 1 para el neutrón y para el protón, el número cuántico bariónico, y se conserva el número cuántico leptónico, que es 1 para el electrón y para el antineutrino, y se cumple la interconversión de relación masa-energía. Entonces hay nuevas partículas que son los quarks, los gluones, los fotones, bosones de Higgs, los muones, neutrinos, antineutrinos, que pueden salir de la desintegración. Vamos a ver ahora para los ejercicios. Hay 2 tipos de ejercicios. En EBAU, aquí os vais a encontrar con 2 tipos de cuestiones, que son las de desintegración, que solamente es tener en cuenta que se tienen que conservar el número de nucleones, y la cinética de la desintegración. ¿Cuántos átomos nos quedan?
sin desintegrar. Vamos a llamar a actividad radiactiva al número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo y se define como la derivada del número de núcleos entre diferencial de t igual a lambda por n. ¿Qué es lambda? Lambda es la constante de desintegración y representa la probabilidad de desintegración del núcleo por unidad de tiempo. Se mide en segundos a la -1 y es característica de cada núcleo. N es el número de núcleos. Y este signo menos significa que al desintegrarse el número de núcleos va disminuyendo. Por favor, no tenemos que confundir A de actividad con la A que hemos visto antes de número másico. Es la misma letra, pero no hay que confundirla. Bien, vamos a transformar esta ecuación. Mirad, derivada de n con respecto a t igual a lambda por n. Voy a cambiar el signo y voy a integrar. Entonces, pongo aquí derivada de t, n. Al integrar, la integral de la derivada de n partido de n va a ser el neperiano de n entre n sub 0 igual a menos lambda t. Yo puedo escribir esto en forma exponencial, neperiano de n igual a e menos lambda t. Neperiano se va con e y me queda que n entre n sub 0 es igual a e menos lambda t, o otra forma de escribirlo, n es igual a n sub 0 por e menos lambda t. Esta ecuación es la que vamos a utilizar para los ejercicios, donde n es el número de átomos o núcleos en un determinado tiempo. N sub 0 es el número de núcleos iniciales. Lambda es la constante de desintegración en segundos a la -1 y t es el tiempo que transcurre. El número de núcleos de un elemento radiactivo decae con el tiempo de forma exponencial. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí. Si yo represento gráficamente con respecto a tiempo el número de núcleos, me va a dar una gráfica que decae de forma exponencial. Si en vez de darnos número de núcleos nos dan masa de isótopos, ¿vale? Pues esta ecuación se transforma en m por e elevado a menos lambda t. Si nos dieran moles, número de moles inicial por e elevado a menos lambda t. Si nos dan un porcentaje de isótopo radioactivo, pues digo que el tanto por ciento de isótopo es igual a n entre n sub 0 por 100. El 100%. Lo paso a tanto por 1 y me queda que n sub 0 es igual al tanto por ciento de isótopo entre 100. O sea que nos pueden dar núcleos, que es lo normal, pero a veces nos dan también masa. Moles menos, pero a veces también nos dan masa en miligramos. Existe un valor muy importante, un concepto muy importante, que es el periodo de desintegración o periodo de semivida, definido como t un medio. Es el tiempo necesario para que la mitad de los núcleos se desintegren. Entonces, en ese instante, para t un medio, el número de núcleos es la mitad. Si yo hago neperiano de n entre n sub 0 es igual a menos lambda t, cuando n es la mitad, t es t un medio. Entonces voy a sustituir y me queda que el neperiano de n sub 0 partido de 2 entre n sub 0 es igual a menos lambda t un medio. N sub 0 se va con n sub 0 y me queda que el neperiano de 1, que es 0, menos neperiano de 2,
es igual a menos lambda T1 medio. Me queda que el tiempo de vida media o de desintegración es el neperiano de 2 partido de lambda. Esta relación es muy importante. De hecho, en los problemas, muchas veces lo que vamos a hacer es, en esta fórmula, n igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t, muchas veces vamos a poner que lambda es neperiano de 2 entre T1 medio y vamos a trabajar de esta forma. Esta relación para las cuestiones también es muy importante porque se va a utilizar mucho. Podemos relacionar el periodo de desintegración o de semivida con la vida media. T mayúscula. La vida media es, por definición, 1 partido de la constante de desintegración y la constante de desintegración es neperiano de 2 entre T1 medio, con lo cual me queda T1 medio entre neperiano de 2. El periodo, la vida media es un concepto estadístico, es comparable a lo que conocemos como la esperanza de vida en los seres humanos. Los periodos de semidesintegración o semividas depende mucho del isótopo del que hablemos. Por ejemplo, tenemos que el uranio 235 tiene un periodo de desintegración de 7 por 10 a la 8 años. El carbono 14 de 5.760 años. Sin embargo, el oxígeno 15, el isótopo oxígeno 15, de 122 segundos. O sea que depende muchísimo del tipo de isótopo que sea. Es habitual que transcurran números enteros de periodos de semidesintegración, que para que cuando pase un tiempo t en el que hayan pasado en el periodo de desintegración podemos escribir que t es n de T1 medio. Antes de pasar a la fusión y la fisión, hablar un poco de la reactividad artificial. Se obtiene en el laboratorio al bombardear núcleos estables con partículas alfa. Reactividad artificial. Se obtiene en el laboratorio al bombardear núcleos con partículas alfa o partículas beta con neutrones, y esto hace que el núcleo se desintegre. Normalmente se dan reacciones en cadena. Como se ha explicado antes, en toda reacción nuclear se tiene que conservar la carga eléctrica y se tiene que conservar el número de protones y de neutrones. Eso es lo que hacíamos referencia con el número cuántico bariónico o leptónico. Y también se tiene que cumplir el principio de interconversión masa-energía. Vamos a hablar de la fisión y la fusión. La fisión, lo que hacemos es romper el átomo. Y generalmente se dan fracciones más pequeñas. Para que ocurra la fisión es necesario bombardear núcleos con neutrones. El núcleo absorbe el neutrón, se fragmenta y se liberan otros neutrones que actúan como proyectiles contra otros núcleos, generando reacciones en cadenas. Las reacciones de fisión liberan grandes cantidades de energía y se utilizan en centrales nucleares para producir energía eléctrica y en las bombas atómicas, bombas de fisión. También se utiliza en el uso de potentes generadores de energía en lugares de difícil abastecimiento, como submarinos o sondas espaciales. La fusión es el proceso contrario, es el proceso en el que dos núcleos se unen para dar lugar a un núcleo de una masa más alta. También requiere temperaturas muy altas. Requiere temperaturas de 10 a la 8 Kelvin. Son los procesos que se dan en las estrellas, y cuando se habla de fusión fría o controlada,
hablamos del futuro de la energía. ¿Qué aplicaciones tiene la radioactividad natural o radioactividad artificial en medicina para pruebas de radiodiagnóstico, para resonancias magnéticas nucleares, TAC, gammagrafías, PET, radioterapia, en las que se inyecta un isótopo radioactivo de baja actividad, es lo que llamamos contraste, y se produce una radiación que es detectada por una cámara de rayos gamma. Se utiliza normalmente tecnecio 99 o galio 77 o yodo. Se utiliza también en radioterapias el cobalto 60 o el cesio 137. En industria se utilizan gammagrafías de iridio 192 para detectar fisuras en planchas de acero en la industria aeronáutica y espacial. Y en ensayos se hacen ensayos con el radioisótopo de cobalto 60 para conocer el desgaste de planchas metálicas en industria también o en paredes de alto horno. Luego en investigación también se utiliza para detectar elementos por análisis. Son isótopos radiactivos que se utilizan como trazadores, ya que tiene el mismo comportamiento químico, entonces se utiliza para conocer mecanismos de reacción. En arqueología, por datación del isótopo carbono 14, es un isótopo radiactivo inestable que cuando el ser vivo muere sufre un proceso de desintegración, de forma que el periodo de vida media es 5.570 años. Entonces, conociendo la proporción de carbono 14 de un fósil y de carbono 12, podemos averiguar el tiempo que lleva sin vida.